Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra que significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, y es un privilegio de reunirnos una vez más con ustedes en el estudio de la palabra del Señor, donde estamos enseñando la palabra expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Estamos enseñando la palabra versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Y antes de comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Mateo capítulo 8, donde llegamos a la última sección de nuestro estudio expositivo de Mateo capítulo 8. Y vamos a comenzar hoy día con versículo 28 hasta 34. Versículo 28 hasta 34, Mateo capítulo 8. Y mientras que se vayan ubicando en la palabra del Señor, deseamos extenderle cordialmente una invitación para visitar la iglesia cristiana de la gracia en Cusco, donde está el pastor Joe Martínez pastoreando la iglesia. Y nosotros tenemos nuestros cultos cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra, y luego a las 10:30 a.m. comienza el culto principal, y luego con pastor Joe Martínez, y luego a los miércoles a las 6 p.m. de 6 a 7 tenemos un culto de oración, donde el pastor está dando una mini enseñanza por unos 30 minutos, y luego el resto del tiempo es oración de 6 a las 7 p.m. La iglesia está ubicada en la esquina de Garcilaso con la calle Huanecapa, en la avenida Huanecapa con Garcilaso, y estamos en la calle de Huanecapa, el edificio 305 en el 5º piso, y tenemos ascensor que está disponible todo el tiempo, y ahí le damos la gran invitación para visitar y estar en el estudio de la palabra del Señor con nosotros. Para más información, ubícase en el número que está en la pantalla. El número es 993-093-959, 993-093-959. Y no se olvide que sus pedidos los estamos recibiendo diariamente, donde nosotros enviamos gratis a través de WhatsApp. Manda un texto y enviamos los audios y los videos de esta enseñanza gratis a nuestra audiencia. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8, por favor. En Mateo capítulo 8, y vamos a estudiar comenzando hoy día versículo 28 hasta 34. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, y de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Los endemoniados está hablando con Jesús. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piarra de muchos cerdos paseando. Y los demonios le rogaban diciendo: imagínate, los demonios en los puercos, los marranos, ¿no?, en los chanchos, le está diciendo a Jesús, le decían: si vas a echarnos afuera, mándanos a la piarra de cerdos. Entonces él le dijo, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí que la piarra entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Y los que cuidaban la piarra huyeron, fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso a los de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Wow, mira bien esto. Mira, el error más grande que tú y yo cometemos es estudiar la palabra del Señor, escuchar la palabra de Dios, sea predicado, enseñada, y que no tenga ningún impacto en nuestras vidas. Piense bien aquí, miren lo que está pasando. Ahora, estamos leyendo aquí Mateo capítulo 28, del versículo, capítulo 8, versículo 28 y 34. Ahora, quiero que usted vea otra escena aquí. ¿Ves?
Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Y escuche aquí una vez más el endemoniado gadareno. Mira lo que dice aquí, comenzando el versículo 1, Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 20. Dice: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Ahí está Jesús y sus discípulos, llegan al otro lado del mar. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino y su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. En el cementerio, ahí está un hombre endemoniado, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces les había atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos y hiriéndose con piedras. Cuando vio Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Aquí está endemoniado, él ve a Jesús que está en camino de lejos, y él huye, él corre hacia Jesús y cae de rodillas delante de él. Mira lo que dice aquí, versículo 6. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y te imploro por Dios que no me atormentes. Ahora, esto es increíble, que aquí, que un endemoniado reconoce quién es el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Y tú y yo, que tenemos los 5 sentidos, no reconocemos quién Él es. Mire lo que Él dice aquí en versículo 7. ¿Qué tengo yo que ver, el endemoniado, contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio reconoce que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué pasa con nosotros? Mira, versículo 8. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. El hombre está endemoniado y el hombre no está hablando, el demonio está hablando. Jesús le dice: sal, le dice: sal del hombre, mire bien, y espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. La única pregunta que Jesús le hizo: ¿cómo te llamas? Y entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, ¿no? Y había allí una gran piara de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Porque ellos se habían resignado que Jesús iba a sanar a este hombre. No solamente lo iba a sanar, pero lo iba a salvar. Y mira lo que dicen los demonios: ok, envíanos allá, a los cerdos. Y él les dio permiso. Mira, ellos tuvieron que pedir permiso a Jesús. Mira lo que dice el versículo 13. Y él le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, mira, y vieron al que había estado endemoniado sentado vestido y en su cabal juicio, y el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. El pueblo, en vez de regocijarse que este pobre hombre que estaba endemoniado, lo vieron con sus 5 sentidos, vestido cabal con los 5 sentidos. En vez de alabar, de alegrarse a Dios, se asustaron de Jesús. ¿Sabe qué? El pueblo me fascina. Este pueblo me fascina porque es el mismo pueblo que tenemos hoy día. Es el mismo pueblo. ¿Sabe qué? La naturaleza humana no ha cambiado mucho. Mira lo que pasa. Mira lo que dice aquí, en versículo 16. Y los que lo habían visto le descubrieron como le había sucedido esto al endemoniado y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Escucharon, el pueblo escuchó la verdad
Este hombre fue liberado de los demonios. En vez de regocijarse con él y con Jesús, le piden a Jesús, por favor, lárgase de aquí, sálgase de nuestra aldea, de nuestra comarca, de nuestra región, sálgase de aquí, no lo queremos aquí. Me fascina el pueblo. Mira lo que dice el versículo 18. Al entrar en la barca, que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Entonces el demonio dijo, ok, te vas, quiero ir contigo, permíteme acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y como tú me misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar, ¿ves? en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. El hombre que estaba endemoniado estaba libre. Ahora él comienza a proclamar los milagros de Jesús en un gesto de gran gratitud. Por favor, ahora vamos a San Lucas capítulo 8. Ahora, hay un propósito por qué nosotros estamos leyendo todos estos versículos. Tenga paciencia conmigo, por favor. Ahora, vaya conmigo en San Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta 39. San Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta 39. Vamos a leer. Luego dice: navegaron hacia la tierra de los Gadareros, y que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Nota bien, esta es otra perspectiva de la misma historia. Versículo 29. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y él estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no se lo ordenara irse al abismo, ¿no? Y había una piedra. Ahora, mira, los demonios le están rogando a Jesús: por favor, no nos envíe al abismo, por favor, no. Pero mira esa piedra de cerdos, envíanos allá, danos permiso de ir allá. Versículo 32. Y había una piedra de muchos cerdos pasando allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Interesante, ¿eh? Que los demonios tenían que pedirle a Jesús permiso para hacer algo. Versículo 33. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piedra, mira lo que dice, y la piedra dice esto: se precipitó por el despeñadero al lago, y se ahogaron. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, y huyeron y le contaron a la ciudad y por los campos. Ellos estaban completamente asustados. Ellos no hallaban qué hacer. ¿Te puedes imaginar eso? Ellos no hallaban qué hacer. Y luego dice, versículo 35. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y se llenaron de temor. En vez de regocijarse, se llenaron de temor. Y los que lo que habían visto les contaron cómo que él había endemoniado había sido sanado. ¿Cómo pasó esto? Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadareros le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y él, entrando en una barca, regresó. ¿Tú sabes lo que yo he descubierto en 40 años de ministerio? ¿Sabes lo que he descubierto? El pueblo es necio. El pueblo es terco. Imagínense, estamos hablando de más de 2000 años atrás. En ese entonces, cuando Jesús caminó sobre la tierra, note la terquedad de este pueblo, y es la misma terquedad hoy día.
Pero el hombre, en versículo 38, pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Ahora, ¿por qué tomamos el tiempo de leer todos estos pasajes? Porque le quiero mostrar las perspectivas distintas que se hallan en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas sobre la misma historia. Aquí en nuestra introducción hallamos que aquí hay malos espíritus, ¿no?, que tienen que enfrentar el Mesías, el Hijo de Dios. El Mesías es la palabra significando el Salvador. Y en esta experiencia Jesús estaba haciendo dos cosas. Esto es importante, por favor. Jesús estaba haciendo dos cosas específicas. Primeramente, Jesús estaba demostrando que, número uno, Jesús estaba demostrando su poder para librar a los hombres de las fuerzas más tenebrosas imaginables, a hombres poseídos por demonios, malos espíritus. Jesús le está mostrando: yo tengo el poder de librarte, yo tengo el poder sobre los demonios. E incluso los demonios le tienen que pedir permiso a Jesús. Quería que el mundo supiera que Él había combatido y conquistado las fuerzas del mal. Él estaba mostrando de una forma palpable a todo el mundo: yo, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el que bajó del cielo en forma de hijo, yo tengo el poder de conquistar las fuerzas del mal. Confía en mí. Bueno, permíteme. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, por favor. Abre su Biblia. Y en Efesios capítulo 6, ve lo que dice en versículo 12. Versículo 12. Ahora, no se olvide que yo estoy estudiando y leyendo y estoy proclamando, exponiendo la palabra en la versión de la Biblia de las Américas, ¿no? Y mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a nosotros se nos olvida eso, que la lucha no lo tenemos con el hombre. Por supuesto vamos a tener dificultades, por supuesto vamos a tener problemas con el hombre, pero la lucha espiritual no es contra el hombre, es contra los espíritus malignos, malos, malvados, ¿ves?, que está detrás de las obras de los hombres malvados. Ahí no está nuestra lucha. La otra cosa es esto: en la cruz Cristo hizo algo. Cristo hizo algo en la cruz cuando Él fue a morir. Es interesante que Dios hace todo lo contrario, todo lo opuesto que nosotros pensamos que Él debe de hacer. Para que Jesús pudiera conquistar los poderes de los malvados, de los malignos, los demonios, el diablo mismo, Él tuvo que ir a morir. Eso nunca se nos ocurría a nosotros. Mira lo que dice. Abre su Biblia allá en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Le quiero mostrar algo. En Colosenses capítulo 2, perdón, vamos a ver lo que dice versículo 15. Versículo 15, mira bien. En la cruz Cristo despojó a los principados y las potestades. Y luego Cristo los exhibió, ¿ves?, públicamente triunfando sobre ellos. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice esto: y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Él le mostró. A ver si te puedo explicar de otra manera. Mira, en el antiguo tiempo,
Cuando alguien tenía una deuda con otra persona, pues vamos a dar un ejemplo, ¿okay? Un ejemplo. Cuando alguien tenía una deuda con otra persona y la persona pagaba su deuda con esa persona, típicamente a quien se le debía, el dueño, ¿no? Él iba y ponía un papel público, era un noticiero, ¿no? Y ese papel se colgaba, ¿no? Y se colgaba a veces típicamente en un árbol, donde todo el mundo en el pueblo puede ver. Fulano de tal canceló su deuda conmigo. Era un testimonio que lo que se debía se había cancelado. Este era un hombre de respeto, honorable, noble. Él cumplió con su palabra, ahora su deuda está completamente cancelada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Siempre en ese tiempo se ponía una noticia públicamente. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. La cruz es nuestra noticia pública que nuestros pecados han sido perdonados y que nosotros, escuche bien, hemos sido liberados del poder del mal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Permíteme, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y vamos, mira lo que dice versículo 14 y 15, versículo 14 y 15, Hebreos capítulo 2 dice esto, versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, Jesús, igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús, Dios encarnado, que se hizo humano, cuando él fue a la cruz, él anuló, ¿no?, el poder de la muerte del diablo. Versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte, mira lo que dice, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Por esa razón, lo que estamos estudiando aquí en Mateo capítulo 8, versículo 28 a 34, es importante para nosotros a comprender que hemos sido liberados, ¿ves?, del poder del maligno. Pero Dios, vamos a rezar. Efesios capítulo 1, por favor, abre su Biblia, Efesios capítulo 1. Yo quiero asegurar que tú comprendas algo. No es mi opinión. Mira, mi opinión tiene ningún significado, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia. Vale 0 menos 1. Por eso yo lo estoy lidiando, lo estoy dirigiendo continuamente en la palabra de Dios. Ahora, nota lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero Dios dice esto, el cual obró, Padre Celestial, obró en Cristo, en versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios Padre estaba obrando a través del Hijo para lograr nuestra salvación y nuestra liberación. Ahora se proclama la esperanza más gloriosa del hombre. ¿De qué estamos hablando? Bueno, abre sus Biblias en Mateo capítulo 28, por favor, abre sus Biblias. Mateo 28, no seamos perezosos, no seamos vagos. ¿De qué te vale estar ahí con los brazos cruzados? Palpar, tocar tangiblemente la palabra de Dios, leerla. Mira lo que dice. En Mateo capítulo 28, 18, esto es lo que descubrimos. En versículo 18, Mateo 28 dice, y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Por esa razón, Él tiene el poder sobre el maligno, los demonios, el poder del diablo y sobre el diablo propio. Porque Él tiene la autoridad. Nadie más tiene esa autoridad. Pero Dios Jesús sí. Mira. Regrese conmigo en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice. Y habéis sido hechos completos. Habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Él te puede librar. Te puede liberar de todo el poder del maligno en esta tierra. Él vino para rescatar, Él vino para salvar, Él vino para ser el hombre completo. Pregunta: ¿por qué no toma ahora mismo? Escúcheme bien. ¿Por qué no toma ahora mismo el control de todo? ¿Por qué es que Jesús, Dios, no toma control de todo mismo? ¿Me ves? Ahora mismo el control de todo en este momento. Pregunta: ¿por qué no ha asumido ya el reino soberano del universo? ¿Por qué? Son buenas preguntas. Me encanta cuando nuestra audiencia nos envía las preguntas, ¿no? Y nosotros recibimos un sinfín de preguntas toda la semana, ¿ves? A través de nuestro número de WhatsApp que está en la pantalla ahí, 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y nosotros recibimos esas preguntas y comenzamos a ponerlos en sus varias categorías para responder dentro de las enseñanzas que estamos compartiendo aquí en el Talmud. Ahora, le quiero mostrar algo. ¿Te recuerdas las dos preguntas? ¿Por qué no toma ahora mismo el control de todo? Segunda pregunta. ¿Y por qué no ha asumido ya el reino soberano del universo? Bueno, a ver, mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3. Abre su Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y en segunda Pedro capítulo 3, versículo 9 dice esto. Dice: el Señor no se tarda. Estas son buenas preguntas de nuestra audiencia. Pero el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vamos a seguir contestando estas dos preguntas. Segunda de Pedro capítulo 3. En ese mismo capítulo, segunda de Pedro capítulo 3, vamos a regresar a versículo 3 y 4. Vamos a regresar a versículo 3 y 4. Mira lo que dice. Dice: ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores. Yo sé que hay muchos que se burlan de nosotros, con su sarcasmo, muchos sarcásticos, ¿no? Siguiendo sus propias pasiones y diciendo, porque nosotros recibimos los mensajes, versículo 4, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continuó tal como estaba desde el principio de la creación. Son incrédulos. ¿Sabe lo que a mí me fascina? Lo que me fascina es la cantidad de incrédulos que caminan debajo de una sombra de duda y están sentados en las iglesias. Van a las iglesias, sea la iglesia protestante, sea evangélica o sea la iglesia católica. Las iglesias están llenas de un montón de gente así. Pero no se olvide las preguntas que estamos intentando de responder aquí. ¿Por qué no toma ahora mismo el control de todo? En otra palabra, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué no ha asumido ya el reino soberano del universo? Bueno, vamos a quedarnos aquí, segunda Pedro capítulo 3. Claro, vamos a regresar. Ahora vamos a unirlo, estos versículos, por favor, vamos a unirlos todos. En 2 Pedro capítulo 13, versículo 8. Y vamos a unirlo con versículo 8 hasta, permíteme, versículo 18. Versículo 8 hasta 18. Miren lo que dice. Pero amados, Pedro dice, no ignoréis esto. Él está implorando. Dice:
Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando, versículo 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Versículo 13, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha, irreprensibles. Versículo 15, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se os escribo, también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, versículo 16, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, versículo 17, sabiendo esto, de antemano dice, estar en guardia, no sea como arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén y amén. Y tú te recuerdas que le había dicho que Jesús él había hecho dos cosas en particular, y yo estaba hablando sobre esto. Yo dije número uno, que Jesús estaba viendo esas cosas. Yo dije número uno, Jesús estaba demostrando su poder para librar a los hombres de las fuerzas más tenebrosas imaginables, a hombres poseídos por demonios, malos espíritus. Ahora, la segunda cosa es que Jesús estaba demostrando que busca hombres en todas partes. Eso es lo que está diciendo. Está demostrando que Él busca hombres en todas partes. Mira, por favor, dejemos de hablar la tontería de género, por favor. Por supuesto, Él está buscando hombres y mujeres en todas partes. Quiere que todos los hombres sean salvados, todas las mujeres sean salvadas. Aún a los más salvajes y ordinarios. Jesús no tiene un montón de categorías de personas. Este sí, este no, este sí, este no, este no. No, Él viene a buscar a todos. Y quiere que todos sepan que ha salido a salvar a todos. Jesús quiere que tú y yo, toda esta vasta audiencia, sepa que Él vino a salvar a todos, aún al peor de los hombres. Por eso salió para salvar a dos hombres tan poseídos de demonios como era posible. Él salvó lo más vil entre nosotros. Y nosotros tal vez evitemos los más salvajes y ordinarios. Tal vez tengamos poco que ver con los que están en condiciones malas, pero Cristo anhela salvarlos. Imagínense, escúcheme bien.
si Él es capaz de salvar, mira, el peor entre nosotros, Él desea rescatarte, salvarte, liberarte. Escúcheme, tú me que estás escuchando, que tú crees que tú andas chévere, que tú andas bien, que tú no tienes ninguna necesidad de salvación, tú no tienes ninguna necesidad de Dios. Solamente cuando tienes problemas, luego imploras el nombre del Señor, ¿eh? Cuando te conviene, lo usa a Él como si fuera un mozo, un mesero sirviéndote la mesa. Así anda la mayor parte de la gente. Así está la mayor parte de la gente. El problema es que tú eres tan sordo y tan ciego que tú no te das cuenta. Lo que tú necesitas es la salvación de Jesús. Y no estás convencido. Por eso te das el lujo de quedarte al otro lado de la pantalla muerto de risa y burlándose. Mira, vamos a ver si podemos comprender esta sección de escritura de Mateo capítulo 8, versículo 28 hasta 34. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a dividirlo, déjame ver, permíteme, en 3 puntos en particular. Punto número 1. Jesús fue a donde ningún hombre iría. Jesús fue a donde ningún hombre iría. Ahí se va a tratar de versículo 28 hasta 31 de Mateo capítulo 8. Punto número 2. Jesús salvó a los que nadie podía alcanzar. Punto número 2. Jesús salvó a los que nadie podía alcanzar. Eso está en versículo 32. Punto número 3. Jesús fue rechazado nuevamente por hombres codiciosos. Vamos. Punto número 3. Jesús fue rechazado nuevamente por hombres codiciosos. Eso está en versículo 33 y 34. Mira. Vamos a ver si podemos captar algo aquí un poquito, como digo, un poquito más a fondo, ¿no? Vamos a regresar a nuestro texto, Mateo capítulo 8, versículo 28 y 34. Te quiero mostrar algo, mira bien. En el tiempo que nos resta aquí, te quiero mostrar algo, mira. Versículo 28 dice, Mateo 8, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados, que saliendo los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Eso ellos se están enfrentando con Jesús. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo, si vas a hincharnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él le dijo, vete, lárgase. Y le dijo, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un desempeñadero al mar y perecieron en las aguas. Y los que cuidaban a la piara huyeron y fueron a la ciudad y contaron todo, incluso de los endemoniados. Y toda ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su comarca. Mira bien. Aquí hay un contraste. Aquí tenemos Jesús, y al otro lado tenemos los malos espíritus, los demonios y Satanás. Y es interesante que la Biblia enseña, mira bien, la Biblia enseña que en el mundo espiritual existen seres malos. La Biblia está bien clara que en el mundo espiritual existen seres malos, así como en este mundo existen hombres que son malos. Esto está bien claro. La Biblia llama a estos seres malos espíritus, ¿no? Demonios, como tú lo quieres nombrar, ¿no?
Note que la misma palabra malo es usada para nombrarlos y describir exactamente su naturaleza y misión. Son malos espíritus. Son malos espíritus, está expresando, está identificando, ¿no?, su naturaleza, su característica, sus rasgos y su misión. Ahora, malos espíritus, ¿ves?, aparentemente tienen un líder malo llamado el malo. A veces es llamado por otros nombres para describir la terrible obra que ha determinado hacer para desafiar a Dios. Algunas personas niegan una fuerza de mal en un mundo invisible. Yo no creo en nada de eso, ¿ok? Pero la persona que acepta la Biblia como palabra autoritativa de Dios acepta que ella enseña en cuanto a la presencia del mal. Ahora, vamos a ver. ¿A quiénes aquellos que niegan los espíritus malos creen que una sociedad civilizada y científica tiene un entendimiento mayor? Sencillamente es demasiado inteligente para aceptar seres malos en un mundo invisible que tenga el poder de poseer, obsesionar y oprimir a los hombres. Ahora, hay gente así. Y especialmente si tú vas a la universidad. A mí me encantan los jóvenes, ¿no? Yo me quedo ahí, mira, permíteme la expresión. Yo me quedo muerto de risa escuchando a los universitarios, ¿no? Tienen mucha inteligencia, mucha información, pero son como las mulas en el mundo espiritual. Creen que se la saben, que todo se puede evaluar solamente por la evidencia científica y se presume un montón de cosas. Mira, permítanme ver si lo puedo poner así. Hay 3 razones fundamentales que conducen a esta conclusión. A ver si lo podemos poner así. Mira. Número 1. La existencia de espíritus malos en un mundo invisible no puede ser probada científicamente. Ese es el argumento de ellos. Me encantaba ir a las universidades, ¿no? Y me recuerdo con un hermano que fuimos enfrente de la universidad para compartir la palabra de Dios. Y nos rechazaron. Y esto es lo que yo me quedo muerto de risa. Porque salió los profesores en contra de nosotros. Y dijeron, bueno, nosotros somos una universidad católica. Y dije, ajá, pero nosotros no creemos en esas cosas. Yo dije, a ver, ustedes son católicos y no creen en las cosas de la Biblia. Y el colmo fue que estábamos utilizando la Biblia de ellos. Al punto de ignorancia. Mira el punto con cual nosotros hemos llegado. A este punto de pura ignorancia. Mira bien. Mira. Esa es la razón número 1. La segunda. El comportamiento de los así llamados espíritus malos aparentemente es más frecuente y más acentuado en sociedades no científicas y que tienden a acentuar, ¿no?, la existencia de malos espíritus. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es esto, es que a los pueblos más pobres, menos educados, es ahí donde se manifiesta esa cosa. Un momentito, ayúdame, por favor. Ayúdame, yo soy terco. Yo soy necio, por favor. Obviamente no tengo la inteligencia que ustedes tienen. Primeramente me dices esto. 1. Y me recuerdo que estaba en estos argumentos con los profesores y un montón de alumnos enfrente de la universidad, aquí en Cusco. Y yo con una sonrisa y dije, a ver, me dijeron que la existencia de espíritus malos en un mundo invisible no puede ser probada científicamente. Pues me dijeron, sí. Ahora tú me estás diciendo que sí existe, ¿ves?, pero en los pueblos más pobres, menos educados. ¿Cuántos de los es?
Ustedes se están contradiciendo. Y ustedes, los profesores que supuestamente son los cabezones intelectuales, ¿no? Ustedes mismos se están contradiciendo. Mira la tercera razón. El comportamiento de los poseídos supuestamente no es otra cosa que solamente es una enfermedad mental, nada más. Yo me quedé, wow. Hay inmensos problemas, ¿no?, con la negación de un espíritu malo detrás del mundo visible. Dicha negación sencillamente deja tantos interrogantes sin respuesta. Primera pregunta. ¿Cómo puede la enfermedad mental explicar? ¿Cómo puede la enfermedad mental explicar en el escenario de la historia humana? ¿Cómo? ¿Estás escuchando la pregunta? ¿Cómo puede la enfermedad mental explicar en el escenario de la historia humana? Bueno, en ese caso, considere a Hitler. ¿Te recuerdas Hitler? Segunda Guerra Mundial. Ese malvado que mató más de 6 millones de judíos, 1 millón de árabes, otro millón de africanos. Considere Hitler y otros asesinos de masas y de muchas otras atrocidades humanas cometidas contra la gente. En realidad, diversos hechos militan contra la enfermedad mental como explicación de toda conducta inhumana. ¿Es cierto? La segunda cosa. A ver. La afirmación de que la conducta aparentemente demoníaca existe más en sociedades no industrializadas tienen dos errores. Nosotros tenemos que reconocer el hecho porque tú dices que algo existe o tú dices algo no existe, no quiere decir que existe. El hecho que tú dices que no existe, no quiere decir que no existe. Simplemente porque tú permites a palabras de tontería que traspasan tus labios y no lo ha pensado, no lo ha mecanizado bien. Si Dios es Dios y Él es Dios, y Él proclama y Él dice en su propia palabra que aquí tenemos 2 endemoniados caminando entre los sepulcros, el cementerio, y Dios vino a liberar a este hombre de ese poder, yo tengo que tomar una o dos decisiones. Yo tengo que aceptar lo que dice la palabra de Dios o yo tengo que rechazar lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está comprendiendo? Yo tengo que rechazar la palabra o aceptar la palabra. Pero tú ni yo tenemos la autoridad de distorsionar y cambiar la palabra. Tú no eres el autor de la palabra de Dios, yo no soy el autor de la palabra de Dios. Dios es el autor de la palabra de Dios. Tú la tienes que abrazar, la tienes que aceptar o la tienes que rechazar. Pero tú no tienes la autoridad de cambiar lo que dice la palabra de Dios. Nadie tiene eso. Y ahí está la arrogancia del hombre que quiere siempre trastornar, quiere distorsionar, quiere cambiar lo que dice la palabra de Dios. Simplemente porque en su ignorancia o en su gran inteligencia, que cree que es más inteligente que Dios, ¿no? Cree que tienes la autoridad de distorsionar lo que dice la palabra de Dios. Y con esta introducción vamos a comenzar a entrar un poquito más en detalles lo que dice Mateo capítulo 8 en esta nueva sección que estamos estudiando de Mateo capítulo 8 versículo 28 hasta 34. Mira, vamos a concluir aquí y vamos a continuar en el siguiente programa. Pero mientras yo tomo esta oportunidad de extenderle una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada aquí en Cusco, ¿no? En la esquina de Casillas con Guanacapa, en la bajada
de Guanacapa, el edificio 305. Ahí estamos, ¿ves? En el quinto piso, tiene ascensor, y todos nuestros cultos los domingos a las 9 de la mañana, a las 10:30 de la mañana, y el miércoles a las 6 p.m. Le esperamos, y si usted desea una copia de un audio o video de este programa, simplemente escríbenos en ese número que está en la pantalla. El número es 993-093-959-993-093-959. Hasta ese entonces, Dios me lo guarde, Dios me lo cuide, y que Dios te bendiga grandemente.